Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Juan Cruz Muriel, gerente del Servicio Técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Les agradezco a todos los que se sumaron hoy. Estamos iniciando el ciclo 2021 de webinars. La verdad es que quedamos muy conformes el año pasado con este formato. Tuvimos una gran aceptación por parte de todos ustedes y eso nos permitió generar más de 1000 nuevos contactos, incrementar más de un 300% las suscripciones y visitas a nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, creo que cumplimos nuestro rol de extensionistas y pusimos a disposición de veterinarios, de estudiantes, de profesionales y de los productores un sinnúmero de temáticas sumamente interesantes y con disertantes de primer nivel. Y este año continuaremos apostando a la capacitación, al extensionismo. Estamos convencidos que a través del conocimiento agregamos valor a la cadena de producción de alimentos y creo que necesitamos cada vez más arribar a un consenso que permita visibilizar el impacto que tienen las enfermedades en la salud y en la producción de los animales y mostrar el valor que tiene la prevención y el control de estas. Hoy contamos con la disertación de Guadalupe de Yanis, a quien obviamente le agradezco que haya aceptado la invitación, que nos va a hablar de diagnóstico y prevención de neumonías en feedlot, claves para optimizar el uso de antibióticos. Guadalupe es veterinaria, recibida en la Facultad de Ciencias Veterinarias de acá de Tandil, es especialista en salud animal de INTA, magíster en sanidad animal, especialista en diagnóstico anatomopatológico veterinario, tiene un diplomado superior en engorde a corral, también de aquí de la Facultad de Tandil. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en ciencia animal, desarrollando investigaciones en aspectos epidemiológicos y farmacológicos que conciernen la enfermedad respiratoria bacteriana en bovinos de engorde a corral. Ha realizado hace poco una estancia doctoral en el Centro de Investigaciones de la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Se desempeña como docente responsable de los cursos de manejo sanitaria y práctica diagnóstica de la orientación de sanidad animal de grandes animales aquí en la Facultad de Tandil y participante en el curso de Patología 3 del Departamento de Fisiopatología. También participa como evaluadora de tesis de maestrías y como docente invitada en cursos de posgrado. Ha dirigido proyectos de extensión que involucran a la cadena cárnica y láctea y realiza junto al grupo de investigación capacitaciones en el sector pecuario de Argentina. También ha publicado más de 10 trabajos en revistas internacionales y nacionales con referato. La invitamos a Guadalupe a disertar sobre esta temática. Sabemos del impacto que tiene la enfermedad respiratoria, sobre todo en aquellos animales que inician su proceso de engorde y recrían sistemas intensivos de producción. Y creo que estamos en el momento justo de refrescar y de aprender muchos de los aspectos de esta problemática. Por lo tanto, los invito a prestar atención y luego a realizar las consultas que consideren necesarias a través del chat. Por otro lado, y antes de comenzar, quiero hacer mención que junto a Guadalupe se encuentra el doctor Sergio Sánchez Bruni, que estará disponible para realizar algunas consultas al finalizar la presentación. Sergio es médico veterinario, es doctor en ciencia animal, cuenta con un postdoctorado realizado en Escocia, es investigador asociado de dicho instituto, de Morendon Research Institute. Es profesor titular de los cursos de Farmacología General y Especial de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, profesor honorario de posgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de la República en Uruguay, investigador principal del CONICET aquí en Argentina, es coordinador de la Red de Innovación en Salud y Producción Animal CONICET, fue presidente de la Sociedad Argentina de Farmacología Experimental entre el 2015 y el 2017, posee más de 105 artículos científicos publicados en jornales internacionales y nacionales, ha escrito 6 capítulos de libro, posee más de 170 publicaciones en congresos y un total de 90 conferencias y seminarios disertados a nivel nacional e internacional, en Chile, Paraguay, Uruguay, Gran Bretaña, Portugal, Líbano, Canadá. La verdad que para mí es un verdadero placer poder contar tanto con Guadalupe como con Sergio. Los dejo con Guadalupe para que inicie su
su presentación. Como siempre les recuerdo que al finalizar la presentación tendremos un espacio de preguntas que las pueden ir dejando en el chat. Guada, bienvenida y todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Juan Cruz, muchas gracias. Primero queríamos agradecerle a Biogénesis Vagó por la invitación a participar de este ciclo de conferencias. Para nosotros es muy importante dar difusión a todos los ensayos, seguimientos, investigaciones que hacemos desde la Facultad de Tandil y en este caso también participante el INTA Balcarce. Desde ya les agradecemos porque la verdad que la situación actual que están pasando los sistemas de engorde a corral, donde están los números tan ajustados y la situación económica no es la ideal, poder ser más eficientes desde el punto de vista sanitario y minimizar las pérdidas suma mucho y creemos que somos somos muy importantes como profesionales veterinarios y como productores en la cadena cárnica para hacer que este sistema, valga la redundancia, sea más eficiente. Así que Juan Cruz, vos me dirás cuando quieran que comience. Cuando guste, Guada, muchísimas gracias. Listo. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a intentar abarcar varias temáticas, pero dándole, digamos, especial énfasis a lo que es el diagnóstico y la prevención de las neumonías en feedlot, que creemos que son claves para optimizar el uso de los antibióticos en esta cadena y en este sistema productivo, ¿sí? Bueno, Juan Cruz ya me presentó, así que vamos a continuar y queremos darle a la charla un contexto que hoy por hoy está muy en boga, que hace varios años que venimos trabajando, pero es que nosotros somos productores de carne, productores de un alimento que llega a la mesa familiar, ¿sí? Con lo cual consideramos de suma importancia que todos los aspectos que se abarquen desde cualquier cadena productiva, hoy por hoy, se haga bajo la consigna una salud, porque tenemos que cuidar tanto la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. Con lo cual somos especiales responsables, principales responsables de que esto así suceda y poder minimizar posibles, por ejemplo, resistencia antimicrobiana que se está generando de a poquito, pero que avanza a paso firme. Bien, déjenme un cachito que voy a intentar, si puedo, a ver si se ve el puntero láser, estimo que sí. Vamos a darle un contexto, digamos, ya todos conocemos lo que es la enfermedad respiratoria bovina, pero que es una enfermedad que afecta a lo que es el sistema respiratorio de lo que son las vías aéreas superiores, inferiores y los pulmones de los bovinos. Y en general no podemos decir que esta enfermedad es causada por tal o cual agente puntualmente, porque la consideramos que es una enfermedad multicausal, donde la inmunosupresión que sufren los animales en este sistema previo y durante su engorde es muy fuerte, ¿no? Y esto está dado por varios factores que predisponen a esta inmunosupresión. La mayoría de los sistemas productivos de Argentina y del mundo compran los animales en sistemas de feria, donde previamente tal vez los animales pasen 2, 3 días viajando, llegan a una feria, pasan 2 días más, después tal vez 1 o 2 días más para llegar al campo de engorde, con lo cual esos animales tienen un severo estrés, ¿sí? Esos transportes suelen ser largos, con una nutrición no del todo adecuada muchas veces, y que cuando llegan al feedlot en general, no en general, pero pasa muchas veces que los manejos son deficientes, ¿sí? No se respeta la carga animal en esos corrales, sumado que nosotros tenemos el principal destete de los animales en esta época, marzo, abril, que empiezan las condiciones climáticas adversas,
particularmente en nuestra región es bastante importante. El régimen de precipitaciones es de aproximadamente 800 milímetros anuales y en otoño llueve bastante. Este año particularmente venimos con un año seco, pero bueno, favorece, digamos, a este sistema, pero en general no es lo que pasa. Y cuando vamos a los fieldlots, a veces nos encontramos con estas fotos, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos de hablar de una salud, donde planteamos trabajar con sistemas que tengan un bienestar animal, bueno, cuesta, ¿no?, verlo cuando nos encontramos con esta foto. Bien. El tema de la inmunosupresión también está dada por agentes virales, ¿sí? Y los agentes virales ya todos los conocemos, es en general lo que es para influenza 3, herpes virus bovino tipo 1, virus de la diarrea viral bovina y el virus sincicial respiratorio, ¿no? Cada uno tiene su mecanismo de acción particular. Me parece que no vamos a entrar en detalle porque no va a ser una charla de patogenia y demás, pero estos virus en mayor o menor medida estimulan la inmunosupresión, que se suma a la inmunosupresión dada por todas esas causas que fuimos viendo antes, y tienen una lesión en el aparato mucociliar en mayor o menor medida, lo que hace que bacterias que son habitantes normales de la orofaringe de los bovinos, ¿sí?, tengan que normalmente van a tráquea y que en menos de 24 horas son eliminadas por el aparato mucociliar, no se puedan eliminar, ¿sí? Y ahí es donde ellas causan las lesiones que normalmente nosotros nos encontramos a la necropsia. Es importante saber esto, ¿no?, que estas bacterias son habitantes normales de la orofaringe, porque si nosotros quisiéramos hacer, después vamos a ver un diagnóstico en animales vivos, estamos muy limitados porque tenderíamos a hacer un hisopado nasal y en este caso no serviría, ¿sí? Entonces, nuestra fuente, nuestra mayor riqueza que tenemos es el animal que podemos realizarle una necropsia para ver si condice el signo respiratorio, en este caso, con las lesiones observadas a la necropsia. Bien, cuando hablamos de signos respiratorios, ¿sí?, y nos llaman para hacer una evaluación de qué es lo que está pasando, muchas veces nos encontramos con esto. A ver si me deja. No se ve. ¿Por qué no lo puede activar, Juan? Perdonen. ¿Es un video, Guada? Es un video. No me lo deja ver, pero de última lo vemos así, ¿lo ves? No, ahí te estamos viendo a vos. Bueno. No, tiene que ser desde la configuración que te permita a vos pasar el video. ¿Ves la presentación? Juan. Ahí sí, ahí bien. Volvimos. Bueno, no se va a poder ver, lamentablemente no mueve, no nos vamos a detener. Ahí está. Lo cargo, costó cargarlo. Bueno, nos encontramos con esto. Y dirán, muchas veces vimos signología respiratoria, no tiene nada de raro, pero lo que quiero que vean, que presten atención, que muchas veces estamos tan acostumbrados a ver esto, que no nos deberíamos acostumbrar a ver los animales así, ¿no? Este animal, si bien está todavía alerta, ya tiene una respiración abdominal, secreción por hollares, le cuesta, estamos muy cerquitas y vemos que el animal ya no se mueve. Y en general cuando nos llaman que tenemos los animales con esta signología, con este avance de signología, ya estamos tarde, ¿sí?, para un posible tratamiento. Entonces, poder identificar los signos de manera más precoz que lo que estamos viendo es sumamente importante en este tipo de sistemas. Y esto lo vamos a lograr haciendo, recorriendo los corrales, ¿sí? Si nosotros caminamos por la calle de alimentación
y vemos un animal, este animal es fácilmente observable, ¿no? Desde afuera. Lo que nosotros necesitamos es detectar animales con signología menor a esta, ¿sí? Que recién empiezan, y no lo vamos a hacer recorriendo desde la calle, sino metiéndonos a los corrales y moviendo los animales. Bien, contextualicemos un poquito qué importancia tiene, ¿no? Esta enfermedad en los feedlots. Y bueno, hay varios reportes en el mundo que en mayor o menor medida oscilan, que la morbilidad en el feedlot es del 7 al 10%, ¿sí? Y cuando vamos a ver las causas, la mayor casuística de morbilidad en el feedlot del mundo es la de origen respiratorio. Eso es lo que está reportado. Hay algunos estudios en Brasil y algún estudio acá en Argentina donde reporta que la mayor casuística es de origen digestivo, básicamente las acidosis. Bien, y cuando hablamos de mortalidad, la mortalidad es altamente variable. Hay reportes del 0,2 al 2% a nivel mundial, pero todos coinciden que entre el 40 y el 50% de esos animales que se mueren de enfermedad respiratoria bovina. En Argentina hay varios trabajos, hay alguno de Costa que ya tiene sus años, pero esto a través de los años no se ha modificado y eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Si hace tantos años que venimos estudiando y venimos trabajando sobre esta enfermedad, ¿cómo es que no logramos reducir estos números? Bien, ¿y cuál es el impacto que nosotros evaluamos en el feedlot? Bueno, en general evaluamos la mortalidad, lo que vemos, ¿no? Entonces decimos, bueno, tenemos tantos animales muertos, y creo que es un error, digamos, está bien sumarlo, pero esta enfermedad causa muchos más gastos que el animal muerto, ¿sí? Si sumáramos todo lo que te ocasiona, creo que le daríamos mucha más importancia de la que le estamos dando. Y acá hay algunos estudios que les voy a presentar que para mí son muy significativos, donde hacen una medición de las pérdidas subclínicas, que como productor, como veterinario, ¿no? Como gerente de una empresa, no podemos no saberlo. Y son animales que se hizo el seguimiento, donde animales en el periodo de engorde, ¿no? Entre 90 y 120 días, animales que sufrieron un episodio de enfermedad respiratoria bovina, dejaron de ganar 180 gramos por día, ¿sí? Y animales que tuvieron 2 episodios de enfermedad bovina, tuvieron 330 gramos, dejaron de ganar en su periodo. Si nosotros hacemos las cuentas, según la carga que tengamos en el feedlot, del número de cabezas, y yo creo que esto es un número importante. Pero por el otro lado tenemos otros costos de producción, que son los gastos en tratamientos, los gastos en profilaxis, ¿sí? Llámese profilaxis a la profilaxia que se hace con antibióticos, no a la profilaxia que se hace con vacunas, porque creemos que eso no es un gasto, sino es una inversión. Disminución en la performance de esos animales. Lógicamente te aumentan los días de alimentación, con lo cual vamos a sacar animales con más días, vamos a tener animales improductivos en el sistema y aumento de la labor humana. Creo que nos tendríamos que poner a evaluar en nuestros sistemas estos números y creo que nos sorprenderíamos más de lo que creemos que el impacto tiene en esta enfermedad. Bien, vamos a entrar un poquito en nuestras investigaciones. Para esto la idea que tuvimos fue de contextualizar un poco los establecimientos con los cuales trabajamos. Creo que eso dice mucho de los resultados que vamos a observar. Para darles un poco de casuística de lo que tenemos, qué aislamientos logramos tener, cómo estamos con la resistencia antimicrobiana, una tendencia vamos a mostrar, y algunas conclusiones para ver qué hacemos. Prevenimos, hacemos diagnóstico, tratamos, hacia dónde estamos enfocados. Bien, nosotros trabajamos con feedlot de provincia de Buenos Aires, que están
a 100 kilómetros en la redonda de Tandil. Entre los 6 feedlots sumamos 48.000 más o menos animales. Reportan una morbilidad promedio, ¿sí?, de 7,8% y una mortalidad del 1,31%. ¿Sí? Eso es entre los 6 feedlots. Hay feedlots con más morbilidad y hay feedlots con menos, y tal cual es lo mismo para mortalidad. Pero todos coinciden en algo, que más del 50% se enferman de enfermedad respiratoria bovina. Eso es lo que ellos nos dicen, lo que palpan, lo que es tangible. Para ellos, el 50% es enfermedad respiratoria bovina. O sea que seguimos en coincidencia con otras partes del mundo, ¿sí? Con que esta enfermedad tiene un impacto productivo alto. Bien, vamos a ver un poquito de los antecedentes en cuanto a sanidad de estos establecimientos. 2 de los 6 establecimientos son tropas de engorde marca líquida, o sea, propios, ¿no? Y de hotelería, y que tienen sanidad en campo de origen y en el feedlot en algunos casos. Yo les intenté graficar un poquito cuando ellos hablan de la sanidad en el campo de origen, qué es lo que, a qué se refieren, ¿no? Bien, lo que hacen es aproximadamente, vamos a cargar todo esto para que se vea, es aplicar 2 dosis de vacuna respiratoria, ¿sí? La segunda dosis dicen que la aplican entre 20 y 15 días previo al destete de los animales, y la primera dosis difiere entre 15, 20, 30 y a veces un poquito más de la segunda dosis. No lo tenemos en los datos exactos porque esto va variando, pero a través de los años ellos mantienen este sistema de vacunación. Los días no son exactos porque depende mucho de las condiciones climáticas, de si pueden encerrar, si no pueden encerrar para hacer los trabajos, bueno, de la diaria del campo, ¿no? Destetan, y en el momento que destetan, todos cargan los animales, ¿sí? Se desteta el ternero y se carga para ir al feedlot, que es de la misma empresa, o bajo un sistema de hotelería. Esos 2 establecimientos mantienen los animales en un corral de ingreso, ¿sí? Que eso varía entre 2 y 4 días, donde a los animales se les suministra una dieta con alto forraje, ¿sí? Luego de esos 2 a 4 días, dependiendo cómo esté la tropa, manguean los animales y hacen una evaluación de la tropa. Algunos, en determinadas situaciones, aplican antibiótico en ese momento. Otro campo, dependiendo cómo vean los animales, le dan una tercera dosis de vacuna en ese momento. Pero eso no lo tienen, digamos, protocolizado para todas las tropas, sino que hacen una evaluación de cómo viene la tropa. Una vez que pasa eso, los mandan a los corrales de inicio y ahí para el periodo de acostumbramiento al grano. La otra cosa que es interesante, que ninguno de estos 2 establecimientos hacen previo al destete una adaptación con grano, sabiendo que después van a ir a un engorde, ¿no? Bueno, en esos 2 establecimientos reportan un 0,4 a 0,9% de mortalidad debido a enfermedad respiratoria bovina. Bien, los otros 4 establecimientos, ¿sí? Hacen la sanidad al ingreso del feedlot y tienen animales que provienen marca líquida, pero que no hacen sanidad en el campo de origen, o animales compra feria, ¿sí? Cuando decimos no tienen un protocolo estandarizado, evalúan la tropa al ingreso, muchas veces se les da la vacuna a la descarga de los animales, la primera vacuna. En otras circunstancias los dejan descansar unos días. En general, 2 de los establecimientos aplican la segunda dosis de vacuna a los 20-25 días y los otros 2 no aplican otra dosis de vacuna. Y cuando mencionan que hacen metafilaxia, según la tropa, es según la condición corporal de los terneros, ¿no? Así que bueno, en esto no lo podemos compaginar porque son muy distintos
los protocolos que utiliza cada establecimiento, que en realidad no los tienen, es según lo que ingrese. Estos 4 establecimientos reportan del 1,2 al 3% de mortalidad. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que reportan en el uso de antibióticos. Los 6 establecimientos, primero tenemos que contextualizar algo. Cuando empezamos a trabajar con estos establecimientos, usan el término profilaxia y metafilaxia como si fuera lo mismo, ¿sí? Después de explicarles qué es lo que les voy a intentar mostrarles ahora, llegamos a un concepto que no se utiliza profilaxia de rutina, sí utilizan metafilaxia en tropas problemas al ingreso o durante el periodo de engorde y hacen tratamiento terapéutico con criterios diferentes. Ahora vamos a intentar entender a qué nos referimos cuando hablamos de estos conceptos, ¿sí? Y para referirnos es en el modo que utilizamos los antibióticos, ¿sí? ¿De qué manera podemos utilizar los antibióticos? De manera profiláctica, ¿sí? Donde entra una tropa, no hay animales con signología, con lo cual diríamos que no hay inóculo bacteriano, y se aplica antibiótico a toda la tropa. Por otro lado, tenemos el uso metafiláctico, donde hay algunos animales con signología, respiratoria en este caso, en general 5 a 10% de la tropa presenta signología durante 1 o 2 días y se decide el tratamiento de toda la tropa. Se habla de tropa enferma. Cuando nosotros suponemos que un 5 a 10% de signos respiratorios no se va a frenar con tratamientos individuales, ahí decidimos el tratamiento de toda la tropa. Y por el otro lado, el tratamiento terapéutico, donde nosotros evaluamos animales con signos, los llevamos a la manga, solamente a los animales que tienen signos, y aplicamos antibióticos solamente a esos animales. En general, lo que se hace con esos animales es llevarlos al campo, a un corral de enfermería. No en todos los casos, los feedlot lo hacen, pero la mayoría de las veces sí. ¿Con qué se hace estos tratamientos? Bueno, tratamientos terapéuticos, el 70% reporta utilizar macrólidos, pero básicamente el que mayor se usa, más utilizado es la tilmicosina, ¿sí? Las tetraciclinas, oxitetraciclinas y las fluorquinolonas. Y por otro lado, en el tratamiento metafiláctico, que muchos hablan, apliqué metafilaxia al ingreso, está mal dicho, lo que están haciendo es hacer una profilaxia, a no ser que vengan animales con signos respiratorios. El 90% reporta la utilización de macrólidos tilmicosina. Bien, ¿cómo usamos los antibióticos? Los podemos estar usando de manera adecuada, que le diría que la manera adecuada es un uso terapéutico y en determinadas ocasiones con una evaluación muy criteriosa del profesional de manera metafiláctica, o mal utilizados, que es la manera profiláctica. Bien. Bueno, también entramos a analizar un poco la infraestructura y el manejo, porque como bien les dije hoy, me parece que cuando uno tiene resultados, tenemos que darles un contexto, ¿sí? Entonces, son datos que fuimos tomando que nos parecen importantes. 4 establecimientos tienen bebederos compartidos entre corrales. Bueno, eso no es lo óptimo, ¿sí? Porque hay un traspaso de bacterias por el agua. Si hubiera un problema en un bebedero, se quedan sin agua 2 corrales y no 1. Pero bueno, es cuestión, nosotros preferimos y recomendamos el bebedero por corral. En general no se respeta el frente de bebedero para la cantidad de animales que tienen los corrales. 4 de 6 establecimientos tienen platea de hormigón en el comedero, frente al comedero, pero 2 de los 4 la platea tiene fisuras importantes, ¿sí? Muchas veces no se limpian, tienen barro,
los animales se resbalan y no están en óptimas condiciones. 5 establecimientos son con piso de tierra y un solo establecimiento, un solo feedlot tiene piso de cemento en la totalidad de los corrales. Por otro lado, tenemos que 4 establecimientos no mezclan tropas, ¿sí? O sea, tropa que entra junta, tropa que se va, menos los que no llegan a los kilos de faena. 4 establecimientos limpian los corrales cuando sale una tropa y 2 establecimientos los limpian según consideren necesarios limpiarlos. Hay establecimientos que según la época del año limpian los corrales una vez por semana. 2 establecimientos tienen recurso humano exclusivo para sanidad, ¿sí? Esto es llamativo. Estamos hablando que estamos en un sistema productivo con una casuística de enfermedades infecciosas importantes y le estamos pidiendo al que da de comer que haga la sanidad, que haga, que entre a los corrales, ¿sí? Que revise, que mueva los animales, que prepare el alimento para llenar el mixer. Bueno, todo lo hace la misma persona en varios establecimientos. Bien, ¿sobre qué trabajamos nosotros mayormente? ¿Qué es lo que nos llaman? Nosotros siempre llegamos ya cuando el animal está muerto, ¿no? O sea, quisiéramos cambiar esto, pero bueno, de a poco vamos. Trabajamos mayormente sobre los animales muertos y no sobre los vivos. ¿Por qué? Porque como hoy les dije, las bacterias estas, ¿sí? Pensando en un diagnóstico, las bacterias estas son habitantes normales del orofaringe. Pero sí trabajamos con los animales vivos cuando separamos animales y hacemos una capacitación en cuanto a qué es el signo clínico, qué es lo que tenemos que detectar y demás. Enseñamos a tomar temperatura, que es algo muy básico, ¿no? Que hacemos en nuestra casa a diario con nuestros hijos, que todos nosotros nos hemos tomado temperatura y que hoy no hay un feedlot que use termómetro. Es llamativo. Entonces, bueno, llegamos con los animales muertos, vamos a ingresar a este análisis 161 necropsias, 32 las dejamos afuera porque el grado de autólisis era tan avanzado que ni siquiera se justificaba realizar la necropsia para este tipo de ensayo, ¿no? Trabajamos tomando muestras, algo que los veterinarios hemos perdido y que yo creo que nos tenemos que volver a apoyar en la toma de muestras y en trabajar con los laboratorios para análisis complementarios. Y mandamos, según lo que observemos, utilizamos laboratorio de bacteriología, virología y patología, ¿sí? Con lo cual, algo hice, chicos. ¿Se fue la presentación? Me mandé algo. No, está bien, está bien. Estás bien, ¿eh? No, ¿sabes qué? Ahí estamos. Bien. Entonces, y trabajamos básicamente y muy importante con los datos del establecimiento. No nos sirve a nosotros tomar una muestra aislada sin conocer los antecedentes de ese animal. Trabajamos con datos de a qué tropa pertenece, cuántos animales fueron tratados a tropa, cuántos tratamientos tuvo este animal que se muere, cuándo ingresaron para poder ver cuántos días de engorde lleva ese animal en el feedlot, hembra, macho. Tenemos una batería de datos que nos ayuda a contextualizar y darle importancia al problema, ¿sí? Es algo que también hemos perdido, que le pedimos a los establecimientos que tengan el cuaderno de tratamiento en la manga, que anoten, además de decir cuántos animales trataron, las caravanas de los animales. Bueno, hoy hay feedlot que están los animales chipeados y tenemos todo el seguimiento, así que se facilita muchísimo la labor, pero es tan importante la toma de datos y después el análisis de ese dato, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos en la toma de datos y no podemos bajarlos y poder analizarlo, tal vez no tenga mucho significado. Bien,
Bueno, ¿qué es lo que vemos? Hice una primera clasificación que es por sistemas, ¿no? Y vemos que el 50% de las necropsias fue una muerte de origen respiratorio, un 18% de origen digestivo y un 13% de origen cardíaco. Sí, el 8,7% son animales que nos quedamos sin la causa, pero bueno, la autólisis era elevada, pero había patologías, pero no podemos certificar la causa de muerte con lo que vimos y con los análisis complementarios. Vamos a centrarnos en estas tres. Ustedes acuérdense que esto es un ensayo, por lo cual a nosotros nos llaman cuando se mueren animales con signos respiratorios, ¿sí? Pero cuando vemos esto, decimos, bueno, un animal con una patología nerviosa que tiene que ver con signos respiratorios, un animal con músculo, o sea, con una afección de músculo esquelético tampoco, urinario, pero bueno, lo que vemos en general es que animal que se lo nota decaído o con algo raro, le aplicamos antibiótico y es neumonía. Eso es lo que mayormente nosotros, ya les digo, es lo que estamos viendo. Bien, hicimos una clasificación por periodos, ¿no? Donde agrupamos las muertes por periodos. Y vemos que el 35% de las muertes se presentan mayormente en los 30 primeros días y el 31% entre los 30 y 60 días. ¿Sí? Esto es coincidente con reportes a nivel mundial que dicen que las primeras muertes se dan en la mayor casuística en los primeros 45 días. Y en este periodo, ¿sí? Los primeros 15 días de este periodo tiene la mayor cantidad de muertes. Lo que nos llama la atención, ¿sí? Que hay un 19% de muertes en animales de más de 90 días. Y cuando entramos a ver un poco los datos, vemos que son animales que tuvieron a veces más de 4 tratamientos en su periodo, animales que no engordan, ¿sí? Con neumonías crónicas o que no se llegan a adaptar. Y eso es un dato interesante a tener en cuenta. Hay necropsias de animales de 120, 180, 200 días en el feedlot que pasan a ser animales que estamos alimentando y que no llegan a terminar. Bien, haciendo una clasificación por periodo, tomando cada periodo como el 100%, ¿no? En los primeros 30 días vemos que el mayor porcentaje se lo lleva la enfermedad respiratoria bovina. Espera que pongo esto. La enfermedad respiratoria bovina, ¿sí? El 19,30% digestivo y el 15, casi 16% cardiovascular. Y en este periodo de tiempo, mayormente enfermedad respiratoria, digestivo y un 10% cardiovascular. Ya a medida que vamos pasando, nos llama la atención también que en los 61-90 días vemos que también el sistema respiratorio se lleva el mayor porcentaje. Cuando vamos a analizar los datos, nos damos cuenta en el análisis, resulta que estos animales tuvieron más de 2, 3 tratamientos, esto, como les dije hoy, más de 4 a 5 tratamientos, ¿sí? Con lo cual es un dato y no es menor. Sí, tratamientos con antibióticos. Bien, la distribución de muerte cuando vemos causa digestiva. Esto a modo de ver a qué nos estamos refiriendo. Vimos que en los primeros 30 días el 35% era de causas digestivas y cuando vamos a ver bien de qué se trata, vemos que se dividen en origen metabólico, el 83%, infeccioso, básicamente viral, tuvimos casos de enfermedad de las mucosas, alguna mecánica y parasitario. Parasitario me refiero a coccidiosis. Bien,
si pudiéramos desglosar un poquito ese 83% metabólico, vemos que el 60% se lo llevan los casos de acidosis láctica aguda, ¿sí? En general están asociados al ingreso de los corrales o por algún accidente, ¿sí? En general le decimos la enfermedad de los lunes, o el fin de semana se rompió el mixer, o hubo un cambio en el recurso humano que estaba alimentando, no se le explicó bien, no hizo bien la mezcla del mixer, calculó mal, bueno, pasa eso. Pero tenemos otro porcentaje menor, que es acidosis crónicas, que en general están en el último periodo de engorde, y animales que no se llegan a adaptar, ¿sí? Cuando nosotros abrimos, son animales que no tienen un desarrollo de papilas ruminales, que tienen mucho contenido, fitobezoares, tricobezoares, que no llegan a adaptarse y no se los identifica a tiempo. Bien, cuando hablamos de causas cardiovasculares, porque uno dice causas cardiovasculares en el feedlot, bueno, es medio raro, ¿no? Pero vemos que del total de 21 necropsias de causas cardiovasculares, el 46% estuvo en los primeros 30 días y después fue disminuyendo. ¿A qué nos referimos por causas, con causas cardiovasculares? Tenemos el 5% de congénitas, en realidad el 5% de este N es una necropsia, el 62% tóxico y el 33% infeccioso. Cuando desglosamos un poquito este origen tóxico, el 92% vemos que son casos de intoxicación con monensina y el 8% intoxicación con durazno. Esto no es menor, ¿no? Es importante. El 33% llama la atención, ¿no? De origen infeccioso, cardíaco, pero tuvimos 7 casos de infecciones con histófilus cardíacas, los cuales son muy interesantes porque los mayores reportes están dados con muerte súbita y en este caso fueron muertes subagudas. Todos estos animales presentaron signos respiratorios, con lo cual tenemos una contra, porque uno pide, bueno, vamos a focalizar, no tratemos animales que tienen signos respiratorios, digamos cualquier animal y demás. Es muy difícil poder identificar si los signos respiratorios provienen netamente del pulmón, como origen de la patología en el pulmón, o cardíaco con un edema, ¿sí?, pulmonar secundario y seguramente una posible bronconeumonía secundaria por el edema. De las 13 necropsias, que 11 fueron de monensina, en general fueron muertes subagudas de monensina. Tenemos varios casos acá donde cuando entramos a analizar los datos y a preguntar y a hacer un poco de anamnesis, el recorredor o las personas con las cuales nosotros trabajamos en el feedlot, dice, no, dice, pero hace unos 15, 20 días se murieron 4 o 5 del mismo lote. Bueno, tenemos que buscar el origen. Ahí hubo algún origen hace algunos días, seguramente con alguna intoxicación más aguda, ¿sí?, con alguna muerte más súbita, y son animales que se intoxicaron, pero que no tuvieron la dosis que llegó a ser letal en ese momento, quedó la falla cardíaca, se generó el edema pulmonar, y por ende después todo lo que es la bronconeumonía, el hidrotórax, seguramente las cites, todo el edema de pared de diafragma y demás. Y por el otro lado, las causas de infecciosas bacterianas, específicamente histofilosis cardíaca, que les queríamos hacer un punto aparte y mostrarles estos datos que algunos ya fueron publicados en el 2018, donde, por ejemplo, no les muestro todo, pero para que vean un poquito, esto es un corazón en la pared del ventrículo, en la altura de los músculos papilares, se ve una zona de infarto, pero además se observó una miocarditis supurativa a nivel de todo miocardio cardíaco, ¿sí?
Este animal presentó una bronconeumonía fibrinosa muy severa, ¿sí? Ascites, edema en la primera porción de meso, edema en la pared de la vesícula biliar y demás. Estos animales son endocarditis valvulares, ¿sí? Y endocarditis murales en algunos casos, donde también, dependiendo de qué lado del corazón estuvo la afección, fue las lesiones que pudimos observar. Y estas lesiones más crónicas también las vimos en 2 animales, que son como ya secuestros, ¿sí? Con una lesión muy con tejido fibrótico, que también ha generado un edema pulmonar con subsecuente patología respiratoria. Bueno, ahí los veterinarios tenemos un problema, ¿no? Porque esto en la clínica diaria es difícil de diagnosticarlo y pensamos que nosotros estamos tratando con antibióticos, que nosotros los tratamos para neumonía, que son antibióticos que son altamente liposolubles, ¿sí? Que tienen una gran biodisponibilidad, que llegan a la biofase donde tienen que actuar, que en general es extracelular y es a nivel de pulmón, ¿sí? Y para este caso no nos serviría, necesitaríamos buscar algún antibiótico más hidrosoluble que se mantenga en el sistema circulatorio. Bien, vamos ya a lo que nos compete. En realidad todo nos compete porque hay mucho de signología respiratoria en otras causas. Cuando vemos causas respiratorias, observamos que el 31% se produjo en los primeros 30 días y el 40% en los 30-60 días. Y hubo casos de neumonía en animales de más de 90 días, ¿no? Esto es un N de las 161 necropsias, 82 necropsias, pudimos determinar que la causa fue bacteriana. Cuando vamos a ver, primero hacerles un punto y aparte que nos parece importante, nosotros mandamos a hacer todos los pulmones con el laboratorio de virología de la Facultad de Tandil, con la doctora Sandra Pérez, lo que son los aislamientos virales y PCR para algunos agentes virales, y no pudimos determinar la presencia de ninguno ni de ADN, básicamente se hizo para los agentes virales que tienen ADN. Y por el otro lado mandamos 63 pulmones a la Universidad de Toulouse para hacer una investigación que estuvimos ahí trabajando para ver si había posibilidad de determinar el virus de la influenza D, el cual dio la totalidad de los pulmones negativos. Así que bueno, es un punto a seguir trabajando para poder determinar la acción viral en estos pulmones. Bien, de lo que tenemos, el 95% fueron de origen bacteriano y el 5% de origen parasitario, ¿sí? En este caso nos llamaron porque fueron varios casos, vienen tratando los animales con antibiótico y no responden, ¿sí? Cuando hacemos la necropsia, vemos que es una necropsia, una neumonía catarral, que vemos los dictiocaulus y empezamos a hacer un poco de averiguaciones. En general fueron animales marca líquida que venían de su propio establecimiento y hubo un desentendido entre los recursos humanos de los 2 establecimientos. Los del campo de cría pensaron que se iba a desparasitar al ingreso del feedlot y el feedlot pensó que los animales venían desparasitados del campo de ingreso, así que el ciclo no se cortó y en los primeros días de engorde esto se hizo visible. Bien, hablamos de necropsia, hablamos de origen bacteriano, ¿con qué nos encontramos? Solo a modo que creo que es algo que tenemos que seguir trabajando. Hay malos diagnósticos, errados diagnósticos de necropsia, ¿sí? Esto es un pulmón, acá les vamos a poner el agente porque en realidad nosotros ya hicimos el aislamiento y lo sabemos, pero es una necropsia que es una bronconeumonía supurativa, ¿sí? Está afectada la parte craneal del pulmón, vemos que la parte caudal está normal, ¿sí? Y que cuando vemos si
pudiéramos palparlo en este momento, palparíamos una consolidación, vemos que hay un relieve, ¿sí? El pulmón está bien oscuro, pero nos tenemos que valer tanto de la vista como del tacto. Muchas veces nos llaman y los vetes nos pasan fotos o demás, y el pulmón oscuro solamente no es sinónimo de neumonía, bronconeumonía o demás, ¿sí? Tenemos que palpar y evaluar qué porcentaje de ese pulmón está afectado. Y al corte, bueno, esto era muy avanzado, pero al corte podemos ver en algunos casos ese material purulento. Bien, estas son dos necropsias, se las puse juntas porque a mí me parece que, trabajo en esto, pero que hoy por hoy, no en todas las necropsias yo me animo a tirar un diagnóstico así por así, ¿sí? Para mí las necropsias de Histophyllus y de Mannheimia en pureza son muy similares, tienen algunas diferencias, pero es importante dar con el aislamiento bacteriano para determinar cuál es la causa, ¿sí? Pero son unas pleurobronconeumonías altamente fibrinosas. Mannheimia causa unas necrosis bastante importante. Acá podemos ver ese material fibrinoso, ¿sí? Entre los septos interlobares. Son muy llamativas y esto sí que es muy difícil que se lo equivoquen. En general van bien con el diagnóstico. Por otro lado, ya con bronconeumonías más crónicas, ¿sí? Más del tipo, les diría que absedativas, en general son los casos de Troeperella piógenes. Tenemos fibrosis, son animales que no se recuperan, que se vienen abajo, que ya es muy difícil que este animal responda a un tratamiento. El otro agente que les nombrábamos fue Mycoplasma bovis. Nosotros hasta el momento en esta zona, o las veces que nos han llamado, no tenemos casuística, pero hay casuística en Argentina, así que hay que tenerla presente para buscarla y poder determinar cuál es su prevalencia en los rodeos de Argentina. Bien. El otro punto que trabajamos, tanto en las capacitaciones como con los vetes que trabajamos, es qué muestras remitimos al laboratorio, ¿sí? Porque nosotros nos piden, bueno, mandé muestra al laboratorio, no me aislaron nada, bueno, ¿qué muestra mandaste? En general era muy de antes decir que la muestra de pulmón se tomaba desde la apertura del diafragma, y eso en el campo tiene sus ventajas. Conserva el campo mayormente estéril, ¿sí? Pero tenemos una gran desventaja con eso, que no podemos muchas veces visualizar dónde está la lesión. Con lo cual, nosotros preferimos que para visualizar las lesiones que tenemos, la gravedad del caso, poder abrir la parrilla costal, ¿sí? En este caso hicimos la prueba. Habíamos abierto diafragma, tomamos la muestra de acá, ¿sí? Y después abrimos la parrilla costal. Ya de por sí vean que estábamos tomando una muestra pensando en un aislamiento bacteriano que no sería lo óptimo, ¿sí? Entonces, abramos la parrilla costal, tomemos una buena muestra, llevemos el instrumental necesario, que no es mucho. Nosotros lo que hacemos es trabajar con, llevamos alcohol, tijera, pinza y un frasco de vidrio. Eso nos ha facilitado muchísimo la calidad de la muestra. Tomamos un trozo de pulmón grande, lo suficientemente grande como para que entre en el bristéril, ¿sí? Y previo a introducirlo en el bristéril, porque muchas veces decimos, no, trabajemos con mechero y demás, si hay un viento, llueve, la verdad que no es muy cómodo bajo ciertas condiciones, sumergimos ese pulmón en el frasco con alcohol y lo prendemos fuego. Ese pulmón prendido a fuego directamente lo introducimos en el bristéril y cerramos el bristéril. Instantáneamente se apaga el fuego y eso es una muestra. ¿Y por qué les digo que la muestra tiene que ser grande? Porque cuando llega al laboratorio se vuelve a quemar y se vuelve a sacar toda esa capa. Entonces, si nosotros mandamos una muestra muy chiquitita, el laboratorista
no tiene de dónde trabajar y corremos riesgos de haber matado los agentes infecciosos, ¿sí? Bien, entonces nuestra muestra va a ser la diferencia en el resultado del laboratorio. Si nosotros hacemos una mala toma de muestra, al otro día que el laboratorista sembró la muestra, capaz que encontramos esto. Bueno, estamos pidiéndole al laboratorio que sea rápido, que nos dé un resultado de un antibiograma rápido. En este caso particular, no creo que se pueda aislar nada, pero si se pudiera, hay que hacer una cantidad de repiques que llevan sus días para lograr un cultivo en pureza y recién ahí poder hacer un antibiograma. Si nuestra muestra es buena, logramos esto. En 24, 48, 72 horas, depende de la gente, podemos tener un cultivo puro, ¿sí? Y en 2 días más o 3 tenemos un antibiograma. Entonces, antes de la semana podemos tener un resultado, ¿sí? Si nosotros hacemos las cosas bien. Somos parte fundamental en el laburo, en el trabajo del laboratorio. Bueno, ¿qué logramos aislar de esas 82 necropsias? Los aislamientos fueron de 28 mangemias hemolíticas, 32 Histophilus, 26 Pasteurella y 4 Troeperelas piógenes. Cuando vemos cómo se aislaron, vemos que Histophilus somnis tuvo la mayor cantidad de aislamientos en pureza, el 28,8 fueron purezas de Histophilus somnis, el 27,5 mangemia, el 12,5 Pasteurella, y después hubo asociaciones entre Pasteurella multósida y mangemia, Pasteurella y Histophilus, Troeperella y Pasteurella y Troeperella. Y tenemos un 6,3% de aislamientos negativos. Ese 6,3% de aislamientos negativos fueron en general al principio de los ensayos, ¿sí? Después nosotros mejoramos muchísimo lo que era la toma de muestra. Trabajamos sobre la toma de muestra. Independientemente del grado de autólisis que tenga el animal, nosotros logramos muy buenos aislamientos en el laboratorio. Bien, entonces decimos, sin contar todas las otras muertes que a nosotros también nos llamaron por enfermedades con signos respiratorios, ¿sí? Vemos que de 82 muestras, 78 fueron bacterianas, 4 parasitarias, origen cardíaco 7 bacterianas, 13 tóxicas, 1 congénita, y otras muertes que tenían signos respiratorios, retículo pericarditis traumática. Bien, llamativo, ¿no? O sea, estamos intentando hacer un tratamiento, estamos tratando animales con signos respiratorios, pero el origen principal no es el sistema respiratorio. El 80% fue infeccioso, ¿sí? De los cuales mayormente fue respiratorio, pero también tuvimos bacterianos que no sirven los tratamientos que implementamos para el aparato respiratorio. Cuando vamos a los datos, el 95% de los animales necropsiados recibió al menos un tratamiento antimicrobiano, el 76% recibió 2 tratamientos antimicrobianos y el 5% recibieron 3 o más tratamientos. Estos datos son interesantes porque suman a cuánto antibiótico se utiliza en el establecimiento. Si vamos a evaluar un poquito de lo que es la sensibilidad antimicrobiana, bueno, acá les resalté en amarillo la utilización de macrólidos. Eritromicina no se utiliza, nosotros lo usamos porque tiene el gen RM que comparte con la tilosina, y la tilosina ha sido un antibiótico utilizado previamente, años anteriores, ya no se utiliza, pero vemos que hay un 77% de resistencia, ¿sí? Se utilizaba, claro, la tilosina como factor de crecimiento, promotor de crecimiento años atrás. La tilosina, la tilmicosina, para nuestro, digamos, sorpresa, no tiene hoy por hoy niveles de resistencia muy alta, un 5%. Nosotros esto ya les diríamos que si bien, según las tablas del CLSI, nos da con una resistencia intermedia,
El halo está casi pegado a la zona de pasar a resistente, así que si yo tuviera que hacer algo lo sumaría. La gamitromicina, un antibiótico que realmente de los feedlots que nosotros vamos solamente lo utiliza uno, poco utilizado, tiene un 4,5% de resistencia. Ahora bien, si nos vamos a analizar ampicilina, penicilina, ceftiofur, vemos que tienen resistencia 16% y 9,8% para penicilina y no son antibióticos utilizados en el sistema productivo. Y no les estamos recomendando que los usen, sino estamos diciendo que nosotros ponemos algunos antibióticos que no se utilizan como marcadores a ver cómo vamos con la resistencia, porque esto nos está diciendo que está pasando algo, que esas bacterias adquieren resistencia a un antibiótico que no se utiliza. En rofloxacina, 1,2%, ¿sí? Genta, también otro antibiótico que no se utiliza, un 12,5%. La oxi está con un 12,4% de resistencia. Florfenicol, ceftiofur, hoy por hoy no presentan resistencia en nuestros ensayos. Y trimetoprim-sulfa, un 4,9%. Esto en general se usan para patologías entéricas en los feedlots. Bien, si vemos por cepa, que no viene mucho al caso, pero siempre Mannheimia hemolítica nos resulta ser un poco más resistente que el resto, ¿sí? Y Staphylococcus somni es la bacteria que tenemos aislada con menor resistencia. Tal vez los cuadros son más agudos, más severos, mueren los animales más rápido, pero bueno, y esto es coincidente con algunos estudios también. Y la bacteria que nos resulta súper resistente siempre es Throperella piógenes, y también condice, si se acuerda con lo que decía, que son animales que tienen más de 3 tratamientos. Bien, entonces vemos esto y para nosotros creemos que es el momento de replantearnos varios temas, ¿sí? ¿Qué queremos como productores, como profesionales, como agentes de salud? Que no nos tenemos que olvidar que somos agentes de salud y como principales involucrados en la cadena de la carne. Siempre nos vamos, siempre cuando los que trabajamos en sanidad, vamos a el tema de los antibióticos y el diagnóstico, siempre estamos llegando tarde, ¿no? Y en el tema de vacunas. Acá hay muchos factores que hacen a la salud animal, ¿sí? Y no solo es la sanidad que el profesional veterinario implemente. Tenemos que ver con qué infraestructura estamos jugando, ¿sí? Muchas veces no es la adecuada. ¿Qué calidad tiene el agua de esos establecimientos y qué disponibilidad tienen de agua? ¿Qué manejo se le hace a los animales? Nosotros podemos tener el mejor plan de vacunación que podamos, pero si el manejo, la infraestructura, el agua no es el adecuado, y no le podemos pedir a las vacunas que hagan milagros. Y por otro lado, siempre recaemos en el recurso humano. No, fulanito te llega tarde a llamar, llega tarde al tratamiento, a realizar los tratamientos. Bueno, fulanito da de comer, fulanito tiene que tratar, apartar los animales, fulanito es buenísimo, pero tiene ciertas limitaciones en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces, enfoquémonos también qué importancia hay que darle a la sanidad, ¿no? De esto. Bien, entonces esto es un poco a consideración de que nosotros no podemos evaluar la enfermedad respiratoria bovina solamente por si aplicamos si dimos un plan vacunal, si aplicamos un antibiótico o si llegamos o no a hacer el diagnóstico. ¿Qué resultados tenemos? Que algunos ya mostramos y qué planteos nos hacemos. Primero, que nos tenemos que enfocar en lo que es la prevención. Y en la prevención tanto en lo que es la inmunidad y en lo que es el manejo. Porque un buen manejo también ayuda a prevenir, ¿sí? Entonces, vimos que corrales con tropas, marca líquida, o sea, propia del establecimiento, u hotelería con sanidad en campos de origen,
presentaron menos casos de neumonía. Entonces, si nosotros nos tuviéramos que plantear un plan vacunal, y cuando uno dice, bueno, vamos a plantearnos un plan sanitario, deberíamos empezar mucho antes, ¿sí? Yo empezaría un plan sanitario cuando los terneros tienen alrededor de 3 meses, ¿sí? Que es donde caen los anticuerpos calostrales. Pero en el caso de no poder hacer eso, mínimamente tenemos que lograr que 15 días antes del destete, ¿sí?, esos animales tengan 2 dosis de vacuna con diferencia de 21 días. Y ahí tenemos que estar atentos, ¿sí? ¿Por qué le pedimos a la vacuna? Nosotros a la vacuna le vamos a pedir que tenga todos los agentes que están mencionados, los virus y las bacterias, aunque sea Pasteurella, Mangenia e Histophilus. Eso es lo que le tenemos que pedir a la vacuna, que sea una vacuna de calidad, ¿sí? Que el laboratorio, que nosotros confiemos a quién le estamos comprando la vacuna. Y por el otro lado, no termina ahí. ¿De qué manera la aplicamos? ¿Qué dosis estamos dando? ¿Qué medidas de higiene tienen las jeringas? ¿Se conserva la cadena de frío? Son varios puntos que habría que tratar y analizar cuando uno va a la veterinaria de La Manga y ve muchas veces en qué condiciones están las cosas. Bien, que poder destetar esos animales y no cargarlos el mismo día que se destetan, ¿no? Dejémoslos en el campo un par de días más. Si podemos hacer un preacondicionamiento también en cuanto a la alimentación con concentrado energético, sería bárbaro, ¿sí? Para después cargarlos y llevarlos al feedlot. Cuando llega al feedlot, esos animales tienen que seguir bajando su estrés. Por más de que los hayamos destetado previo a la carga y demás, y tengan las vacunas puestas, tienen que bajar el estrés. Entonces, mantenerlos en un corral de inicio, con una dieta que empiece a adaptarse o una dieta de forraje, si es que no venían con una adaptación del campo de origen, ¿sí? Después pasarlos por la manga y evaluar esos animales, ¿sí? Si nosotros hicimos la vacunación previamente, bueno, ahí vamos a evaluar si esta curva de anticuerpos ya empezó a caer y podemos aplicar otra dosis de vacuna. Si no, y no es necesario, vamos a estar bien. Pero vamos a estar bien si nosotros le damos bola a todo lo que venimos mencionando. Y ojo, ¿no? Porque hablamos de la vacuna, pero la vacuna no hace que el nivel de minerales del animal sea el correcto, ¿sí? La vacuna no es un antiparasitario, o sea que apliquemos antiparasitario, veamos qué niveles de minerales tienen esos animales, ayudemos a reducir el estrés, dejémoslos en corrales con agua, ¿sí? Si pasan por feria, certifiquemos que esos animales tengan agua en la feria y tengan alimento, y después manejemos la carga animal. Si nosotros metemos 500 animales en un corral que es para 80, estoy dando un número irreal, ¿no? Bueno, ese estrés va a subir, los animales no van a comer de manera adecuada y demás. Entonces, y después por el otro lado, no trabajemos con muchos animales por corrales, ¿sí? Hay varios estudios donde trabajan con el bienestar animal. Y hay varios estudios que te ayudan, que llevan a distintas conclusiones, pero diciendo que animales que tienen de 120, 150 animales por corral, es un número donde el animal mantiene su bienestar animal. ¿Bien? Entonces, lo ideal sería la sanidad en el campo de origen y llegar al feedlot con un ternero preacondicionado. Si estamos en un sistema de hotelería, bueno, hablemos con el productor, ¿sí? Porque esto es beneficioso tanto para el feedlotero como para el dueño de los animales. Entonces, me parece que poder lograr hacer un preacondicionamiento de esos terneros en el campo de cría es fundamental. Ahora, si no podemos porque compramos animales de feria, no sabemos quién es el dueño y demás, bueno, lleguemos los terneros al feedlot, descarguemos y dejémoslos tranquilos, ¿sí? Dejémoslos 5 días, lo que ustedes consideran necesario para que ese nivel de estrés baje.
ofrezcámosle una dieta con forraje, ¿sí? Con buena calidad de agua, y recién después empecemos con el plan de vacunación. En el caso de que ustedes después de los 5 días pasen por la manga los animales y vean que un 10% de los animales está con signos respiratorios, ahí les podría llegar a decir que piensen en una metafilaxia, pero porque están viendo terneros con signología respiratoria. Si no, les pedimos encarecidamente que no utilicen, que limiten el uso de la profilaxia, porque están aplicando antibióticos a animales que no tienen prácticamente un inóculo bacteriano que se justifique para aplicar semejante tratamiento. Por otro lado, recordemos lo mismo que mencionamos en la diapo anterior, ¿no? Nosotros incentivamos el uso de la vacuna, vemos que tiene muchos resultados, pero si esto va acompañado básicamente de manejo, minerales antiparasitarios, minimizar el estrés. Bien. Por otro lado, vimos que corrales con barro presentaron más casos de neumonía y que corrales con carga animal alta presentaron más casos con neumonía. Entonces, bueno, decimos, hicimos todo porque muchas veces vos vas y estamos hablando, no, pero hicimos el plan de vacunación, aplicamos las vacunas, bueno, y nos encontramos con esto. No sería lo óptimo, así que tenemos que rever ciertas cosas en dónde generar los corrales, ¿sí? Que sea un lugar que sea óptimo, que no acumule barro de ser posible, armarles las lomadas de descanso de los animales y demás, y más en zonas donde llueve como es nuestra zona. Bien, ya está el problema, como pasa, que es lo que no queremos que llegue a pasar, pero pasa. Sepamos que no todos los signos respiratorios tienen el origen en dicho sistema, ¿no? Lo vimos. Los origen cardíaco, como son la histofilosis, como es las intoxicaciones con monensina, también nos pueden dar signos respiratorios. Entonces, hagamos una evaluación y una anamnesis exhaustiva para mejorar esto. Identifiquemos los signos respiratorios de manera más rápida, más eficaz. Esto nos va a ayudar a que el tratamiento responda, ¿sí? Y por el otro lado, intentemos no hacer un tratamiento con un antibiótico solo, ¿sí? Porque ustedes saben bien que la patología respiratoria tiene una respuesta inflamatoria muy alta en el sitio de la lesión, con lo cual es difícil que llegue el antibiótico, ¿sí? Damos un antibiótico que es muy liposoluble, que tiene que llegar, no llega por la respuesta inflamatoria. Entonces, un antiinflamatorio no esteroide, un AINES, no un corticoide, nunca, ¿sí? No le queremos bajar la respuesta inmune al animal, queremos que haya una acción local, que disminuya la fiebre de ese animal, que mejore la perfusión del pulmón, ¿sí? Para que ese antibiótico tenga más llegada y sea más eficaz. Bien, nosotros creemos en un diagnóstico integrado y para esto necesitamos hacer una necropsia de punta a punta del animal, ¿sí? No nos sirve abrir un poquito el diafragma, ver que tiene fibrina, ver que tiene líquido y decir que es neumonía. No es así el diagnóstico, no se debe hacer así, porque ahí están los errores en el diagnóstico. Necesitamos abrir el animal y poder analizar todos los órganos y contextualizar la problemática. Nos manejamos con la toma de muestra estéril que hablamos para mandar la bacteriología y nos hacemos de soporte con el laboratorio de histopatología, que es sumamente importante. ¿Cómo seleccionamos el antibiótico a utilizar? Bueno, a mí no me gusta hablar de protocolos de utilización de antibióticos. Me parece que hay que evaluar cada establecimiento en particular y sus antecedentes, ¿sí? Con lo cual, nosotros llegamos cuando el animal está muerto, pero ¿y cómo sabemos con qué tratar si me van a tardar 5 o 7 días en darme un resultado? Bueno, podemos implementar, según los antecedentes de ese establecimiento, un tratamiento a los animales con signos de algún antibiótico de amplio espectro, ¿sí?
hasta esperar que me llegue el resultado. Y ahí ver si cambio el antibiótico o no. ¿Sí? Con una anamnesis, como les dije, que es sumamente importante, evaluar los signos y evaluar la temperatura en el caso de que podamos tener acceso a animales con signos. La temperatura es un dato sumamente importante. Siempre combinarlo con un AINES. Y les pedimos, por favor, estamos totalmente convencidos que hay que limitar la utilización de antibióticos de manera profiláctica. No va por ahí el camino de minimizar las pérdidas por enfermedad respiratoria bovina. Va por todo el resto, no por la aplicación de antibióticos. Y sí realizar metafilaxia solamente de manera racional, con criterio profesional. Somos convencidos de que el veterinario tiene que interceder activamente en con qué se trata, cuándo se trata y a quién se trata, ¿sí? En todos los sistemas productivos. Entonces, cuidemos todo esto porque si no somos principales responsables y estamos colaborando con la resistencia de las bacterias. Entonces, ¿se acuerdan que iniciamos la presentación diciéndole que estamos trabajando sobre el concepto de una salud, de la Organización Mundial de la Salud, y ya desde hace unos años se categorizaron los antibióticos en 3 categorías principales, donde preservan la utilización de antibióticos que son importantes para la salud humana en los animales, ¿sí? Entonces, piden, por favor, que estos no es que no se utilicen, sino que se utilicen de manera racional. Es la categoría 1, es de relevancia para la salud pública, entonces los tenemos que cuidar, ¿sí? De alta relevancia son los de la categoría 2 y de mediana relevancia es la categoría 3, que está el florfenicol. Entonces, tenemos que decidir los tratamientos, no solo por lo que nos dice un antibiograma, por el cuadro clínico, por la anamnesis y demás, sino también prestando especial importancia a esto que nos están pidiendo a nivel mundial, que abramos los ojos porque no estamos yendo por buen camino. Y bueno, para terminar, espero que haber sido clara y haber despertado dudas o bueno, diferencia de criterios. Les quiero presentar, este es el equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, el doctor Sergio Sánchez Grunis, que ya lo conocieron hoy, la doctora Andrea Fiorentino, de INTA Balcarce, el doctor Fernando Paulici, de INTA Balcarce, y Ángel Vence, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Nosotros somos los que mayormente trabajamos en este proyecto, que nos ha dado muchas gratificaciones porque hemos conocido mucha gente del medio que nos han abierto sus puertas para poder trabajar en sus establecimientos, que podemos discutir, que hemos podido ir mejorando a través de capacitaciones a través de los años. Así que, y por el otro lado, estamos los que más estamos en la diaria, ¿no? Que no quisiera dejar de nombrar a ninguno, pero bueno, Mirenchu, compañera de necropsias, Ángel, Margarita, Belén, Jorge y bueno, Andrea, que también es mi soporte porque es la bacterióloga de excelencia en muchos casos. Y saber que este proyecto, además de un fin de investigación, nosotros pertenecemos a una facultad donde una de nuestras funciones es la docencia, que nos encanta hacerla, y este proyecto nos ha permitido hacer mucha docencia, o llevando alumnos al campo, ¿sí? Bien, haciendo que vean la realidad de los sistemas productivos, o en determinados casos pudiendo llevar animales que nos ceden algunos feedlot para hacer necropsias en la sala nuestra de la facultad. Así que bueno, es solamente agradecerles y quedamos a su disposición si hay consultas. Muchas gracias, Guada. Excelente. Te vuelvo a agradecer. La verdad que ha sido muy clara. Y sí, tenemos algunas
algunas preguntas del público, te las voy a ir transmitiendo y ¿cómo es? Y vos decidirás en qué caso, si querés, le podés dar participación también a Sí, Sergio. acá estamos con Sergio. Acá estamos con Sergio. Bueno, perfecto. En alguna pregunta acá tenemos, referido a la resistencia que mostraste de tilmicosina, si era análisis todo en feedlot o también de campos o de ambos, y nos preguntan si eso es por la utilización en cada lugar es diferente, o sea, sobre todo por la profilaxia que se suele hacer. Así que básicamente lo que nos preguntan es si esa resistencia que mostraste proviene de feedlot, de campos o de ambos. Sí, en este caso solamente los resultados que se presentaron, presentamos el seguimiento de los feedlot, así que son los resultados de los feedlot. Que ojo, porque tengamos en cuenta que le quisimos dar un contexto de lo que se está analizando. Estos campos, estos establecimientos de engorde, ninguno utiliza profilaxia de rutina, ¿sí? Tal vez si nosotros, que es la intención, empezar a trabajar con algunos establecimientos donde sí utilizan profilaxia de rutina y poder evaluar qué es lo que está pasando, tengamos otros resultados, ¿sí? Pero por eso lo contextualizamos. Perfecto. También en algún momento que lo nombraste, pero estaría bueno refrescarlo, y nos preguntan cuánto tiempo debe pasar y cómo procesar esas muestras para diagnóstico. Y ya que estás, te pregunto por el servicio que ustedes brindan, WADA, si ustedes normalmente reciben las muestras o ustedes tienen un rol más activo y van ustedes a buscar esas muestras. Bien, en cuanto a la toma de muestra y el envío al laboratorio, cuanto antes es mejor, ¿no? Lo importante es enviar esa muestra de manera refrigerada. Podemos tardar 24, 48 horas, hasta te diría, no sé, 72, como mucho. Pero es importante que esa muestra llegue cuanto antes y que el periodo que está desde que uno lo sacó del animal hasta que llega al laboratorio, esa muestra se conserve refrigerada. En cuanto a los seguimientos, nosotros hasta este entonces, nosotros vamos a hacer necropsias. Tuvimos una función muy importante con la capacitación de los veterinarios de los distintos establecimientos. Creemos que una de nuestras funciones, además de recolectar muestras, es la capacitación. Entonces, vamos a hacer una capacitación y hasta el momento todas las muestras las hemos sacado nosotros, ¿sí? Bien. En este contexto donde vamos a empezar a trabajar con unos engordes que están un poquito más alejados, sí estamos empezando las capacitaciones y vamos a hacer la toma de muestra y capacitar al profesional interviniente para que él nos remita la muestra. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Relacionado, o sea, tengo preguntas de distinta índole, algunas relacionadas a la vacunación, otras a los tratamientos con antibióticos, y hay varias felicitaciones y agradecimientos, incluso hay gente de Perú que nos está saludando, lo cual nos pone muy contentos. A la hora de decidir un tratamiento antibiótico, una vez que se instala en el corral, ¿cuánto tiempo considerás que debe pasar hasta decidir ese tratamiento masivo? ¿Lo tenés determinado por porcentaje de animales enfermos o por tiempo? ¿Cómo lo vienen manejando? Sobre todo en estos feedlot que ustedes tienen una participación más activa. Bien, en ese caso yo creo que te estás refiriendo a hacer una aplicación y tratar a la tropa como enferma, ¿no? Exacto. O sea que estamos hablando de aplicar una metafilaxia. Exactamente. En general estimamos que cuando hay un 10%, 10 más menos, por ciento de animales enfermos en un feedlot, y ese porcentaje se mantiene durante 2, 3 días o vemos que empieza a aumentar, sí, ahí nosotros decidimos tratar a la tropa, no antes. Antes hacemos tratamientos individuales, pero si nosotros estamos seguros que el origen
primero tenemos que estar seguros que el origen es infeccioso pulmonar, ¿sí? Respiratorio. Después de evaluar todo el contexto, ahí decidimos el tratamiento. Perfecto, perfecto. Gracias, Guada. Y también tenemos una consulta, quizás Sergio nos puede ayudar, sobre la elección de ese antibiótico, si decirlo, por la función bactericida, bacteriostático, cómo decidir ese antibiótico para tratamiento, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, primero. Soy la protagonista Guadalupe, así que me sumo a las felicitaciones de todos los colegas. Yo estoy muy orgulloso de Guadalupe y de tenerla en la plantilla de la facultad. La verdad que es un recurso humano invalorable, no solamente como profesional, sino como a nivel personal también. Bien, a ver, la selección de antibióticos es bastante complejo, hay capítulos enteros y podría estar hablando una hora o una hora y media de qué antibióticos seleccionar para esto, pero bueno, en realidad los antibióticos que se utilizan en feedlot tienen prácticamente algún factor común, que son de amplio espectro, que son de volumen de distribución alto. Aquí podemos hablar de todo el staff de los macrólidos, incorporando lo que era tilbicocina, tulatro, gamitro, tildipirosina. Son moléculas muy similares, con volumen de distribución amplísimo, amplio espectro, abarcan toda la totalidad de las bacterias. Penetran el parénquima pulmonar y más allá también, porque alcanzan concentraciones transcelulares, cosas, por ejemplo, a nivel bronquial, cosas que, por ejemplo, antibióticos como la amoxiclavulánico, que, bueno, en Argentina no hay formulaciones de amoxiclavulánico para el tratamiento de bovinos. Por ejemplo, en Gran Bretaña es una de las... Hay un ruido ahí. Gran Bretaña es una de las formulaciones de elección. Como les decía, Guadalupe, hay una, y mostró un slide ahí en cuanto al momento de elegirlos. Es interesante tener en cuenta esa clasificación de lo que es mediana relevancia, alta relevancia y relevancia crítica, porque comparten núcleos químicos, antibióticos que estamos dando, con antibióticos de utilidad en medicina humana. Eso hace que, bueno, cuando el antibiótico se administra en forma masiva, hay bacterias que no solamente, fíjense que no están tratando solamente bacterias pulmonares patógenas, sino cuando uno administra un antibiótico, todo lo que es la microbiota ruminal e intestinal, que tienen tanto bacterias benéficas como patógenas, pueden llegar a adquirir esos patrones de resistencia, ser eliminadas al medio ambiente y a partir de ahí llegar a que el humano pueda incorporar ese tipo de bacterias con esos genes resistentes, por diferentes motivos. Entonces, bueno, la idea es tratar de racionalizar eso. Tenemos que elegir tratamientos de primera línea para neumonía. Bien, tomemos macrólidos, tomemos la oxitetraciclina, el florfenicol, estarían dentro de lo que podemos hacer una primera y segunda línea, y en una tercera línea, en caso de que las bacterias cursen resistencia contra ese tipo de moléculas que administramos primeramente, se pueden utilizar los betalactámicos como el tipo ceftiofur o bien las fluorquinolonas. Yo creo que eso por lo menos puede redondear un concepto claro para racionalizar el uso de antibióticos sobre esta patología. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos saludos varios. Excelente tu presentación, Guada. Hay quienes también dicen que mencionaste la palabra mágica, ternero preacondicionado, que muchas veces se olvida. En este sentido nos preguntan si en esos estudios que ustedes vienen realizando han podido diferenciar cómo fue la prevalencia e incidencia de morbilidad en animales que venían
con vacunaciones previas versus aquellos que no lo tenían. Y cómo fue la respuesta a los tratamientos en caso de neumonía en un grupo y en otro. ¿Tenés algún dato, Guada? Sí, ahí les mostré, vamos a hablar de morbilidad. Yo les hablé de morbilidad. Perfecto. Yo les hice hincapié, es muy difícil en Feedlot hablar de prevalencia porque es un sistema que tiene entrada y salida constante de los animales. Lo ideal sería hablar de incidencia, pero tendríamos que ahí estar jugando con el factor tiempo, con lo cual hablamos de morbilidad. Tengo muchos datos que todavía no los hemos procesado porque estamos recopilando un poco más, pero a simple vista no les puedo decir si estadísticamente es significativo o no, pero hoy les contaba que los establecimientos que tuvieron un reporte de terneros preacondicionados, las tropas que entran preacondicionadas reportan un 0,4 a 0,9 de mortalidad por enfermedad respiratoria, mientras que los otros ascendían hasta 3%. Perfecto. Perfecto. Gracias. A ver, acá tengo más. Empiezan a entrar preguntas y hay una que me resultó interesante porque apunta quizás a nuevas tecnologías, pero hablaste de algo tan simple como la toma de temperatura en algún momento. ¿Y cómo ves esa detección de temperatura utilizando inteligencia artificial o algunas metodologías nuevas que puedan en ese sentido ir en esa dirección? Siempre hablando, ¿no?, de lo que es una detección temprana en estos casos. A mí me parece genial. El tema que, para hablar de ese tipo de tecnología, me parece que tenemos que ir un poco más a las cosas de base, ¿no? Me parece genial el consumo de... hoy se puede evaluar cuánta agua tomó el animal, cuánto alimento comió, sí se puede evaluar la temperatura también. Me parece espectacular y ojalá que podamos ayornarnos un poco e ir más allá. Pero cuando vas a un corral y ves los animales con barro, digamos, hasta la ingle, o que viste que se aplica antibióticos a todos los animales que ingresan sin tener una evaluación, porque si vos me decís que le aplicás antibiótico y evaluamos el sistema y tal vez esté justificado, ¿sí? Pero hay que evaluar cada uno en cada contexto. Entonces, vamos más a lo simple, pero creo que sí tenemos que ir hacia las tecnologías. Yo voy a hacer un comentario complementario a esto, que me gusta el tema y he tenido cierta experiencia. Bueno, en nuestro país es muy difícil, todos lo conocemos, ¿no? Todo lo que es implementar tecnología dentro de un establecimiento a veces resulta bastante reacio, sobre todo por el incremento de costos. Yo me acuerdo, fines de los 90, Gran Bretaña ya tenía, Nueva Zelanda y Australia, tambos robotizados, y la inteligencia artificial estaba aflorando de una manera tremenda en cuanto a sistemas de producción en general. Yo me acuerdo que alguna vez me contactaron a principios de los 2000, 2001, porque querían venir a Argentina a promover todo lo que era inteligencia artificial. Yo les decía, miren muchachos, con lo que se paga el litro de leche, yo no creo que un tambo hoy por hoy, estamos hablando de 20 años atrás, tenga éxito con ese tipo de tecnología. Bueno, eso pasó. Hoy hay tambos que están con ciertos inteligencia artificial. O sea, es cuestión de tiempo. Nuestro país es cuestión de tiempo. Así como los Beatles llegaron 10 años después, en algún momento llega. Y con esto del tema de la temperatura también es absolutamente interesante. Se están haciendo algunos intentos en algunos países, con algunos desarrollos. Hay algunos laboratorios que habían desarrollado algunas caravanas, unas caravanas que se insertaban en la oreja y de cada uno de los animales de Feedlot, y por intermedio de lo que es la telemetría, se medían la temperatura de todos los animales del corral,
El BET estaba conectado a una computadora y iba detectando las variaciones de temperatura, donde detectaban uno por encima de 39, se aislaba. Eso es buena prevención, ¿no? En ese sentido. Bueno, en realidad hasta ahora no ha habido datos concluyentes con el tema de inteligencia artificial con esto, pero es una buena medida. Ahora, si vos me decís un tipo de inteligencia artificial para aplicar hoy en un sistema de estímulo, lo veo bastante difícil. Está bien. Lo veo bastante difícil por costos, porque la inteligencia artificial es cómoda, Sí, pero sí, se tiene que pagar. una inversión. Es una inversión y muchas veces hay sistemas que todavía sean productores o colegas se fijan en un centavo para comprar el antibiótico más barato, ¿no? Con las consecuencias que eso puede llegar a tener. O la vacuna más barata, o... Sergio, ya que está, nos hicieron una pregunta para vos. Sí, Si recordás, si la puedo cuánto hace que contestar. la industria veterinaria, sí, por supuesto, en el mundo no desarrolla un principio activo nuevo, un antibiótico nuevo. Sí, bueno, pero eso es mucho más abarcativo. El tema es el siguiente, hay muy pocas, de hecho yo lo he hablado varias veces, y aquí esto tiene dos focos, uno en medicina humana, que radica de una manera diferente, y en veterinaria. A ver, si vemos al final del túnel, vemos que los dos pasan la misma. Son muy pocas las moléculas de antibióticos que se desarrollan para medicina humana, y en medicina veterinaria pasa exactamente lo mismo. En las últimas décadas yo creo que en medicina veterinaria también tenemos que hablar, ¿no? Una diferencia, que hay antibióticos que se pueden desarrollar para pequeños y otros para grandes. Es la complejidad que tenemos, ¿no? Para la especie. Pero bueno, focalizando a esto, en los últimos 20 años no han sido muchos los antibióticos que han sido aprobados ni en Europa ni en Estados Unidos, con muy poquitas moléculas. Por lo cual lo que se trata fundamentalmente es si la industria farmacéutica trata de optimizar las moléculas que ya estaban en desarrollo. Por ejemplo, o cambiándole las formulaciones o aplicando formulaciones específicamente para optimizar su uso práctico en vez de darlo 5 días seguidos cada 24 horas de administración de una sola vez, aprovechando los conceptos de, por ejemplo, como puede ser de la fluoroquinolona, que son concentración dependiente, o de los macrólidos, que son mixtos, que son concentración y tiempo dependiente. O sea, se trabaja mucho en lo que es la formulación farmacéutica para optimizar el uso y considerar por un largo tiempo que las concentras, claro, de lo que ya está, sí. Algunos desarrollos nuevos. Últimamente, los grupos que más desarrollos han tenido en medicina veterinaria fueron los macrólidos, que en los últimos 20 años comenzaron con la tilmicosina, tulatro, que fue aprobada en el 2003, gamitromicina, que es más o menos contemporánea, y la tildipirosina, que es el último que salió. Sí. Creo un poco que el concepto va por ahí, ¿no? Sabiendo que no hay un desarrollo muy rápido de estas moléculas, Sí. El cuidarlas, ¿no? Que es lo que venimos el problema que se fija la industria farmacéutica es que, bien, el desarrollo de una nueva molécula implica invertir un costo tremendo. Bueno, en medicina humana ni te cuento, pero en medicina veterinaria es lo mismo, porque es un desarrollo, realizar estudios preclínicos, después estudios controlados. La inversión es mucha, y por ahí sacás una molécula nueva y las bacterias como que nos llevan siempre una ventaja, ¿no? A no ser que sea un mecanismo de acción muy novedoso que tenga. El tema correr contra la resistencia de las bacterias, contra esas defensas que tienen este tipo de microbios, hace bastante difícil que no generen resistencia hacia un nuevo principio activo de manera rápida, de acuerdo al uso que se le dé. Entonces, bueno, preferentemente hay que cuidar un poco y racionalizar lo que tenemos, ¿no? Eso se hace un poco a todo nivel, en lo que es medicina veterinaria, en todo el abanico. Hablamos de pequeños rumiantes, equinos,
que es tratar de obtener un diagnóstico, trabajar con antibiograma, tratar de hacer escalamiento de antibióticos dentro de lo que se pueda, tratar de evitar en demasía los antibióticos de amplio espectro, tratar de focalizar un poco, ¿no? Dentro de lo que se pueda y del sistema que uno esté hablando, de manera general. Bien, siguiendo con este tema, hay 2 o 3 preguntas referidas a los AINES. Hablaste, Guada, en algún momento de complementar el tratamiento, de ayudar a través de un AINE. No sé si hay alguna elección en particular Sí, en función de... Sí, meloxicam andan muy bien. No, te diría que todos andan bien, pero no es menor. O sea, la aplicación del AINE junto con el antibiótico no es menor. Porque no, son, más que nada, te diría en casos de una histofilosis, una mangemiosis, es tan, son tan destructivas estas bacterias y producen una respuesta inflamatoria tan severa que no llegan los antibióticos al sitio de infección si no aplicamos un AINES. Genial. Muchas gracias, un buen consejo. En algún punto teníamos alguna reflexión de cómo podíamos ayudar de alguna manera a profundizar, ¿no?, con estos conceptos que vos transmitías sobre el cuidado, ¿no?, a generar conciencia respecto al efecto perjudicial del uso de antibióticos en profilaxia. Tenemos algunos comentarios respecto a los datos que presentaste y tratar de profundizar. No sé, imagino que tendrás o que tendrán en algún momento el análisis económico, ¿no? Sería bueno, nos dicen, ir al punto del análisis económico y la relación costo-beneficio, que muchas veces el empresario agropecuario espera eso, ¿no? Hablar de cuál es el impacto del costo-beneficio de la prevención. Eso lo estamos procesando dentro de, digamos, de los datos que tenemos, que yo creo que tenemos unos datos muy interesantes porque, digamos, hoy somos muy poquitos grupos trabajando en esta enfermedad y en, digamos, el diagnóstico de lo que hay en el sistema. Así que por muchísimos años esto ha sido un área de vacancia. Así que los datos que los 2 o 3 grupos que estamos trabajando estamos originando, hoy tienen un gran valor, porque antes no había nada. Y teniendo la posibilidad de este tipo de seguimientos, donde se trabajan, donde hay seguimientos de feedlot y demás, y que se pueden conseguir datos previos, tenemos la esperanza de que ya a la brevedad tengamos un mínimo análisis económico, ¿no? Pero creo que es importante, sí, que visualiza, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto perdemos? Si hacemos algo, sí. ¿Cuánto dejamos de perder? ¿Cuánto ganamos? Perfecto, Guada. Estoy con alguna intermitencia de internet yo. Guada, les daría un espacio como para ir finalizando, ya son 9 menos cuarto, te hemos robado unas cuantas horitas, porque nosotros estamos desde temprano. También le quiero agradecer a Jackie de nuestro equipo de marketing que siempre nos da soporte en todas estas presentaciones, pero les dejo un espacio como para ustedes hagan alguna reflexión final. A mí me encantó cómo presentaste el tema, los datos que mostraste son datos locales, me parece que le diste en algún momento una muy buena importancia a todos los aspectos que hacen a la prevención de esta enfermedad, sin descuidar los aspectos de manejo, los aspectos de prevención, los aspectos del personal, el recurso humano, la alimentación. O sea, todo tiene un peso relativo. Quizás algunos tienen un impacto un poquito más importante que otros, pero vos lo pusiste todos en el mismo lugar y me parece que en definitiva esta es una consideración personal y uno busca el consenso en eso, pero me parece que es bien importante todo lo que mencionaste. Así que tanto a vos, Guada, como a Sergio, les dejo un espacio como para hacer alguna reflexión final, quieren profundizar en algo, pero así ya vamos despidiendo a la gente. Bueno. Yo quiero pasarle la pelota a Guadalupe porque hoy es la protagonista, así que le dejo la reflexión final a ella. Bien, no, nosotros, la verdad que es un espacio muy interesante el que están generando ustedes, así que
desde el grupo de trabajo, que somos muchos, agradecerles a Biogénesis por la invitación. Jackie, una genia, porque me aguantó que no me podía conectar, y creemos que tenemos mucho por hacer, ¿sí? Aunque sigamos diciendo, las neumonías, siempre lo mismo, hay mucho por hacer, mucho más allá de la neumonía en sí, de la patogenia en sí y demás. Tenemos que abrir un poco la mente, tenemos que trabajar más responsablemente, ¿sí? Tenemos que generar más información, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer todos. Sí. Tenemos que trabajar desde las instituciones estatales con los veterinarios de la actividad privada para poder generar compromiso, capacitaciones, para saber que si hay... yo a veces notamos mucho de que no vengan al feedlot porque a ver si se sabe, si no se sabe, si hay resistencia. Los datos son anónimos, se genera información a nivel local, la idea es generarla a nivel nacional, los grupos que estamos trabajando, entonces eso es muy valioso. Y hay muchas cosas para hacer. Hoy, por suerte, hay distintos proyectos con instituciones de otras partes del mundo que también financian muchas investigaciones del grupo. Hay mucho por hacer y creo que la base está en seguir capacitándote y trabajar de manera profesional. No solo el veterinario, ¿eh? El productor, el asesor, el que da de comer, el que revisa los animales, todo. A todo nivel de la cadena tenemos que capacitarnos y trabajar seriamente. ¿Sí? Perfecto, bueno, Guada. Estamos en la misma línea. De hecho, esta propuesta, esta charla va en esa línea, en tratar de llevar conocimiento y conceptos y prácticas que demuestran cómo hacer un poquito mejor las cosas o obtener mejores resultados y minimizar los impactos. Así que te agradezco enormemente que hayas aceptado y te vuelvo a reiterar, me encanta la presentación que hiciste, que para que si la gente no lo sabe, yo no la había visto, no está armado previamente, solamente uno hace una previa en su momento cuando te invité, te dije me interesa hablar de esta temática, te tiré 2 tips y bueno, me parece que estuvo muy alineado con nuestro pensamiento, así que te agradezco, gracias Sergio por estar, no tengo dudas de que vamos a seguir trabajando. Cuenten con nosotros, seguramente vamos a poder profundizar en estas investigaciones que nos den mejores elementos y mejores respuestas en Argentina, ¿no? Para que el productor haga las mejores decisiones y los veterinarios también tengan ese respaldo. Así que les agradezco enormemente. Los despido y a la gente que nos acompañó y que todavía sigue conectada, le agradezco obviamente muchísimo por haber estado, la interacción que tuvimos a través del chat, uno a veces no llega a ver todo lo que ingresa, las felicitaciones, me mandan páginas de internet para que nos metamos y difundamos. Esto va a quedar grabado y luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que ahí lo pueden repasar cuando quieran, lo pueden difundir. Lo que sí les pedimos, luego les vamos a mandar por correo electrónico una pequeña encuesta, nos sirve muchísimo para aprender, para mejorar este tipo de presentaciones, para hacerle una devolución a Guadalupe, que ya se la hicimos un poquito en vivo, pero siempre está bueno que quede refrendado en una encuesta y algunas preguntas de índole técnico, pero es importante para nosotros que se tomen unos minutitos para responder esas preguntas y ayudarnos a crecer. Bueno, fue un placer haber iniciado este ciclo este año. Seguramente iremos haciendo un encuentro mensual con distintas temáticas y siempre ahí en esas encuestas nos pueden dejar sus comentarios sobre qué temáticas les gustaría que podamos abordar. Los despido, que tengan buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, del mismo modo.